Hola y bienvenidos. Bueno, en esta ocasión vamos a intentar resumir de manera un tanto rápida pues algunas de las aplicaciones más importantes de la derivada, ¿no? Y estas aplicaciones tienen mucho que ver con pues las ciencias económicas. Recordemos que al final pues muchos de los conceptos que ya hemos estudiado previamente de manera general, de manera abstracta, por decir así, pues terminan por entenderse y termina uno por comprender la importancia que tienen cuando ya logramos ver sus aplicaciones en el mundo cotidiano, en el mundo real, ¿no? Entonces hasta ahorita pues ya hemos trabajado muchísimo el concepto de derivada, las formas de calcular derivadas, la forma de hacer, bueno, las reglas de diferenciación, bueno, y distintos conceptos que ya se han estudiado a profundidad, pero pues hasta ahorita no los hemos logrado visualizar en pues problemas cotidianos, problemas específicos. Normalmente en una introducción a las aplicaciones que podemos tener se estudian tres funciones en particular. La primera es una función de ingresos, la segunda es la función de costos y por último se estudia la función de utilidades. Estas son las, digamos, como base, son las primeras tres funciones que podemos estudiar y pues tienen una implicación muy importante. Primero, comencemos hablando un poco de la función de ingreso. Pues vamos a intentar construir una función general, por decir así, que nos permita modelar el ingreso de una compañía o de una empresa. Esta función de ingresos, ojo, no es la única que se puede construir. Realmente, digamos que es una de las funciones de ingreso más generales y más básicas que existen. Ya cuando se estudia esto de verdad y ya en términos prácticos, cuando se intenta modelar pues el ingreso de una compañía, normalmente se construyen funciones particulares para esa compañía y llevan otro proceso, y ese es otro proceso. Pero bien, la función de ingreso se fundamenta en un principio básico, ¿no? El cual es que, bueno, primero darle nombre. Vamos a ver. Y se le denomina I de X a la función de ingresos. Entonces se supone o se trabaja bajo el supuesto que la función de ingresos depende de X. ¿Quién es ese X? Entonces a este X, o trabajamos bajo el supuesto de que el ingreso dependerá de las unidades producidas. ¿Sí? Entonces la función de ingreso o unidades vendidas, si lo quieren ver así. Que al final pues no es lo mismo, pero en este caso no se hace una diferencia muy importante entre ambas ideas. Sí se supone que X son las unidades producidas, entonces X sería unidades producidas. Luego se puede hacer una diferencia o se puede hacer una diferencia entre las unidades producidas y las unidades vendidas, ¿no? Porque realmente eso es. Pero digamos que en un principio, si lo que uno está haciendo es un modelado de los ingresos, al final normalmente son proyecciones de los ingresos reales. Entonces, cuando son proyecciones, pues se toma a partir de las unidades hipotéticas producidas, ¿no? Porque las unidades vendidas no se conocen. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero bien, entonces tenemos I de X, una función I que representa el ingreso de una compañía o de una empresa, y se asume que esta función depende de una variable X que representa las unidades producidas por esa empresa. Entonces, esta función estará representada por una función o un valor, puede ser constante, P multiplicado por X. X ya sabemos que representa las unidades producidas y P representaría el precio. Ojo, este precio es un precio por unidad, un precio unitario, por decir así, ¿no? P representa el precio por unidad producida. Entonces multiplicamos el precio que ya tenemos por las unidades producidas. Nosotros ahí tenemos un valor predictivo o hipotético del ingreso de la compañía.
Ese es el análisis, y bajo ese análisis pues construimos la función. Ya luego nosotros, ya teniendo la función construida, pues nuestro desafío es, bueno, ya tenemos la función, pues ahora hay que pues trabajar con ella y aplicamos ahí todo lo que ya conocemos. Y iremos viendo eso cómo será ir aplicando todo eso. Bueno, hasta ahí todo bien. Algo importante acá es que ese precio normalmente también es una función. O sea, hay casos en los que es un valor en específico, una cantidad, un número, pero también hay casos en los que ese P también es una función. ¿Y por qué es que a veces es una función? Y aquí entramos en otro tema que no lo hemos visto, o algunos tal vez ya, y se estudia también en otras áreas que no es puramente el cálculo diferencial, y es que el precio se establece a partir de dos funciones muy famosas y muy conocidas, que son la famosa función de demanda y la función de oferta, ¿no? Y a estas luego dependen de otras variables, y ya luego se va haciendo un análisis mucho más profundo. Entonces normalmente el precio se establece a partir de esas dos funciones y es una función. Bien, pero eso ya luego en los problemas se irá viendo, y normalmente en esta parte, como es una introducción, se trabajan funciones bastante sencillas y simples, y ahí se establece pues qué es cada una de las funciones. Ok, dicho eso, pues pasamos a la función de costos. ¿Qué pasa con los costos? Bueno, la función de costos normalmente se representa como c de x, y de igual forma pues vamos a asumir que podemos construir una función de costos a partir de la cantidad de unidades producidas. Eso siempre se mantiene así, la lógica. Y la función de costos al final se establece como pues los costos variables, ¿sí? Esto es un principio económico, sumando los costos fijos. Esto es bien importante. Luego, cuando ya se estudia pues la teoría de costos y todo eso, ahí ya se ven pues a profundidad todo esto, y se ven modelos matemáticos mucho más complejos para resolver este problema de los costos. Pero esto pues, como les insisto, es una introducción y es muy fácil e importante entenderlo de esta forma. Entonces, bueno, a partir de esto se establece una función de costos determinada como tal, ¿no? La forma que tiene dependerá de la forma que tengan los costos variables y los costos fijos. Los costos fijos, en general, bueno, normalmente son constantes. Puede ocurrir otra cosa, pero tendrían que ser constantes, el nombre lo dice. Y los costos variables, pues su nombre lo dice, deberían de ser alguna funcioncita por ahí que dependa de las unidades. Y eso es, ¿no? A partir de la función de costos, normalmente existe la aplicación o aplicaciones en las que nosotros necesitamos un costo promedio. ¿De acuerdo? Esta función de costos también algunos le llaman costo total, ¿no? Y también recibe ese nombre. A partir del costo total, ocurre de que de repente pues necesitamos un costo promedio. Ese costo promedio normalmente pues lo podemos representar, por ejemplo, por Q. La letra realmente puede ser cualquiera, la variable puede ser cualquiera, y se calcula a partir de dividir el costo entre X, ¿no? Como hablamos de costo promedio o costo medio, pues tiene sentido de tomar el costo total, lo dividimos entre las unidades producidas, y ahí tendríamos pues una idea aproximada de cuánto es el costo por unidad, y de ahí el nombre, que si es un costo unitario o costo por unidad, pues tendríamos un costo promedio o costo medio. Luego, bueno, eso con los costos. Luego tenemos la función de utilidad. La función de utilidad normalmente se representa por U de X y se construye a partir de los ingresos y los costos. Recordemos que las utilidades como tal pues hace referencia a por decir así, las cantidades ya limpias de ganancias, ¿no? Es la ganancia, es lo que estamos percibiendo una vez que ya hemos calculado ingresos y costos, ¿no? Entonces la utilidad es eso que nos queda, esa diferencia. Entonces, por lo tanto, la utilidad será la función I de X menos la función C de X. Ojo, ingresos menos costos totales. Y entonces nosotros tenemos utilidad. Y ahí están el modelo que hemos venido construyendo, un modelo muy sencillo que nos permite pues
describir estas tres funciones de muchísima utilidad, de muchísima uso, mucha aplicación, y ya está, ¿no? Ahora, como podemos ver, pues aquí lo que sigue es meterle un poco de cálculo a todo esto. Entonces, como ya hemos aprendido de manera general a trabajar funciones y a partir de eso poder calcular de repente máximos y mínimos, que es lo que más hemos trabajado al final, pues sería interesante, por ejemplo, pues de repente minimizar la función de costos, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Pues nosotros en cualquier compañía, cualquier empresa buscará siempre tener costos los más baratos posible, los mínimos, ¿no? Y la función de ingresos obviamente hay que maximizarla. A partir de eso nosotros queremos tener la mayor cantidad de ingresos posibles. Y también pues podemos trabajar con la función de utilidad, ¿no? Nuestro objetivo, tener utilidades lo más altas posibles, minimizando los costos. Entonces ahí hay una relación y al final pues con cálculo y todo podemos ir dando respuesta a esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, qué cantidad de unidades debo de producir para que mi función de ingresos evidentemente sea máxima, o qué cantidad debo de producir para que mis costos sean mínimos. Y ahí no podemos plantearnos muchísimas otras preguntas acerca de todo esto. Y bueno, veamos un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar todo esto. Un ejemplo sencillo, rápido y cortito, ¿no? Entonces, para el ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Consideremos que tenemos una función de ingresos. Se tiene una función de ingresos igual a y de x igual a menos 3x al cuadrado más 970x y una función de costos igualada a 2x al cuadrado más 500. ¿Sí? Entonces en este caso es muy sencillo notar que aquí tenemos costos fijos y costos variables, ¿no? Costos fijos 500, costos variables 2x cuadrado, que dependen de las unidades producidas. Bien, pues lo tenemos ahí, ¿no? Está bastante sencillo. Ahora, imaginemos que, pues dadas estas dos funciones, lo primero que yo quiero calcular es un costo promedio, ¿no? Veamos cuánto sería el costo promedio o el costo medio, ¿no? Veamos, ahí hubo un error. Ahora sí, veamos cuál es el costo medio. Entonces, ¿cómo sería el costo medio? Bueno, el costo medio, como ya vimos, sería pues C de X igual, bueno, entre X, perdón. Entonces, este sería el costo medio. Y esto pues no será otra cosa que 2x al cuadrado más 500. Todo esto dividido entre X, dando como resultado 2x más 500 sobre X. Y tenemos el costo medio. A ver, pero de repente, imagínense que nos preguntan, bueno, ¿sabes qué? ¿Y cuál es el costo medio? Pues entendemos y queda claro, ¿no? De repente alguien nos dice, bueno, sabes que ya yo entiendo perfectamente que eso que has calculado, esa expresión que has calculado, determina el costo medio. Es decir, me está dando una expresión para calcular aproximadamente o para tener una idea de cuánto es el costo por unidad para cierta cantidad de unidades producidas. Es decir, si yo produjo 1000 unidades, con esta función yo puedo saber aproximadamente cuánto me va a costar producir una de esas 1000 unidades, o sea, cuál será el costo por unidad de esas 1000 unidades. Eso es lo que hemos obtenido ahorita, sí, ¿no? Analizándolo. Ahora, pero de repente alguien puede decir, pero bueno, entonces dime cuánto, qué cantidad de unidades debo de producir para tener un costo medio mínimo. Interesante. Dime, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí entramos nosotros con el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos entonces si queremos calcular el costo medio mínimo? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la derivada del costo medio. Y eso es 2 más
500 sobre x, eso será 500 por x a la menos 2, bueno, perdón, menos por x a la menos 2. Recuerden que aquí esto lo podemos reescribir como, por si alguien por ahí se perdió, 500 por x a la menos 1. Entonces la derivada de x a la menos 1 sería menos x a la menos 1 menos 1, x a la menos 2. Y entonces esto nos da como resultado 2 más 500. Bueno, vamos a multiplicar de una vez los signos para que quede bien. Menos 500 sobre x al cuadrado. Y ahí tenemos, digamos, la derivada de los costos medios, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo muy bien, ¿no? Todo muy bien. Ahora, el siguiente paso, ya que tenemos la derivada, es calcular los valores críticos. Porque recuerden que al final, eso ya lo dejamos claro, ¿no? Cualquier máximo, cualquier mínimo, pues los candidatos a ser máximos o mínimos son los valores críticos de las funciones. Y los valores críticos los calculamos a partir de encontrar los valores de x que igualan a 0 la derivada o la hacen 0, las raíces de la derivada, si ustedes lo quieren ver así. Entonces hacemos pues la derivada de los costos medios igual a 0, y esto implica que tenemos que 2 menos 500 sobre x al cuadrado es igual a 0. Dicho esto, de aquí despejamos x, ¿no? Y tendríamos que 2x al cuadrado es igual a 500. X al cuadrado es igual a 250. Y entonces x es igual a más menos la raíz de 250. La raíz de 250 pues obviamente no es un número, entero. Por lo tanto, lo vamos a dejar expresado como la raíz de 250, ¿no? No lo vamos a complicar en ese sentido. Bien, y entonces ya tenemos los valores críticos. Tenemos dos valores críticos para esta función. Y el siguiente paso pues es saber cuál de esos valores es máximo o cuál de esos valores es mínimo. Obviamente aquí, por ejemplo, podríamos intentar utilizar el criterio de primera derivada. Podríamos intentar hacerlo. Pero obviamente es mucho más sencillo aplicar el criterio de segunda derivada. Entonces vamos a eso. Entonces, aplicando el criterio de segunda derivada, lo que haríamos es calcular la segunda derivada de esa función. Y vemos que si la primera derivada es esto, pues la segunda derivada será nada más menos 500 factor de, en este caso sería, menos 2 por x a la menos 3, ¿no? Ojo. Recuerden que, una vez más, ¿no? Esto se puede escribir como x a la menos 2 y la derivada de x a la menos 2 es menos 2 por x a la menos 3. Por si alguien por ahí se perdió. Listo. Dicho eso, pues ya tenemos ahí la derivada. Tenemos por ahí la segunda derivada. Y pues vamos a multiplicar, ¿no? Multiplicamos ahí menos 500 por menos 2 y eso nos da 1000 positivo. Y x a la menos 3 lo podemos pasar al denominador y nos quedaría x al cubo. Y ya tenemos la segunda derivada. Entonces, para aplicar el criterio de segunda derivada, pues lo que tendríamos que hacer es evaluar cada uno de los valores críticos en la segunda derivada. Y comenzamos primero pues con el valor negativo. Hacemos la segunda derivada evaluada en menos raíz de 250. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, este cálculo es muy sencillo. Lo hacemos en una calculadora. Aquí tengo la mía a la mano. Y veamos cuánto es el valor en la segunda derivada de ese valor crítico. Bueno, al menos a mí me da un valor negativo, obviamente, porque como recuerden que el denominador está elevado al cubo, por lo tanto si ya de por sí el valor crítico es negativo, entonces el signo,
la potencia cúbica pues lo mantiene el signo. Y me da como resultado menos 0.252982, bueno, y demás decimales. Lo voy a dejar hasta ahí. Ya voy a explicar, ojo, aquí estoy aplicando el criterio de segunda derivada, pero ya voy a explicar por qué hay pasos que aquí no debería de hacer. Y lo voy a argumentar, bueno, por si alguien está viendo el video ya y dice, bueno, ¿por qué está haciendo eso? Debería ahorrarse tiempo. Bueno, entonces vamos a evaluar el valor crítico positivo y da exactamente el mismo valor, solamente que con un valor positivo, es decir, es 0.25, 29, 82 y así. Entonces vemos que para este caso este valor es positivo. Y ya hemos dicho, ¿no? Bueno, ya sabemos, ya hemos estudiado que bajo el criterio de segunda derivada dice que los valores críticos donde la segunda derivada es mayor que 0, pues allí existe concavidad hacia arriba. Y donde la función es cóncava hacia arriba, nosotros tenemos que la función tiene pues esta forma. Por lo tanto, y como este es el punto crítico, ahí lo que hay es un mínimo. Entonces, de aquí nosotros concluimos que raíz de 250 es un mínimo, ¿no? Y es lo que andábamos buscando. ¿Para qué valores o para qué cantidad de unidades producidas yo voy a tener un costo medio mínimo? Pues bueno, yo debo de producir raíz de 250 para tener una cantidad mínima. Es decir, eso ya en decimales, esto es aproximadamente 15.81. Lo voy a aproximar a dos decimales, aproximadamente 15.81. Bien, tiene más decimales, ¿no? Pero ahí tendríamos, para 15.81 unidades producidas, yo tengo que mis costos medios serían mínimos. Eso es lo que he logrado. A ver, antes de avanzar, explicar un poco por qué he hecho esto y por qué hay cosas que se pueden ahorrar. A ver, de entrada, pues hay que notar que aquí obtuvimos dos valores críticos. Uno de ellos es negativo y el otro es positivo. Yo hice todo el proceso solamente para que se notara cómo es que se aplica el criterio de segunda derivada de manera general. Pero de entrada, al obtener estos valores críticos, yo tendría que haber descartado Tendría que haberlo descartado por completo. Yo tendría que haber dicho, bueno, obtengo esos dos valores críticos, entonces yo me quedo con un valor crítico que es este. Este es el único valor crítico que yo puedo utilizar y que me interesa analizar. ¿De acuerdo? El otro lo descarto por completo. ¿Por qué tendría que haberlo descartado menos raíz de 250? Recordemos que estamos hablando de unidades producidas, ¿ya? Ya no estamos hablando de una variable en general. Y entonces, como ya estamos hablando de unidades producidas, no tiene ningún sentido que yo valore o considere unidades producidas negativas. Eso no tiene sentido. En la práctica no tiene ningún sentido decir que una empresa produjo una cantidad negativa de producto. Imagínense que hay una empresa que vende celulares y decimos, pues este año la empresa produjo menos 1000 celulares. No, eso no, o sea, en este punto no lo vamos a valorar, porque a partir de que ya produjo unidades negativas significa que no produjo nada, que lo que tiene nada más pues no tiene producción, ¿no? Tiene nada más costos y nada más, no produce. Eso ya no tiene sentido analizar máximos ni mínimos ahí, porque ya de entrada pues eso no, ya la empresa ya debió haber quebrado. Entonces, de acuerdo, y por esa explicación, bueno, lo explico para que quede claro de que pues, ya de manera rápida y práctica descartaríamos el valor negativo, nos quedamos con el positivo y luego analizaríamos ese. Y la otra pregunta pues que yo me haría, ¿no? Y creo que algunos de ustedes la harán: ¿y qué pasa si solo me queda un valor crítico y ese valor crítico resulta ser un máximo? Entonces vamos a decir que pues bajo los métodos que conocemos no podemos encontrar
un mínimo. O diremos que la función, en este caso, no posee mínimos relativos. No posee mínimos para estas cantidades de producción. Diremos que tenemos una función que no tiene mínimo, solo tiene máximo. ¿Ya? Y entonces tendríamos que hacer otro tipo de análisis para determinar pues cuál es el valor mínimo que a mí me sirve. Eso ya es otra cosa. Muy bien, bueno, espero que el ejemplo quede claro de cómo es que utilizamos los conceptos que ya trabajamos, pero ahora con funciones ya propiamente económicas. A ver, esto con el costo medio. Para el próximo video voy a intentar representar cómo calcularíamos o cómo trabajaríamos con la utilidad en este caso. ¿De acuerdo? No lo hago de un solo en este video porque creo que ya de por sí el video va un poco largo y no quiero que quede demasiado extenso. Entonces quiero que quede un poco más corto. Ok, lo dejamos hasta acá y bueno, los invito a que vean el siguiente video donde vamos a plantear cómo trabajar la función de utilidad para este ejemplo. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.